buenas tardes. Bienvenidos a otra charla de Batista Viajes, en esta oportunidad acerca de uno de los destinos más fascinantes que de hace ya muchos años realizamos aquí en Batista Viajes. Es quizás uno de los viajes que tiene una de las mejores evaluaciones en cuanto a la calidad del mismo, la calidad de los hoteles, de los servicios y de lo hermoso que es esta diversidad que nos ofrece la península indochina en el sudeste de Asia. Vamos a comenzar con lo que es la charla de Indochina y, como siempre, en una primera instancia, a ver la parte geográfica. Pero antes de eso, hacerle algunos recuerdos. Mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes y Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay, pero nuestros viajes se pueden conseguir a través también, no solamente aquí en Uruguay, por supuesto, sino también en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Costa Rica, etcétera, a través de las agencias de viajes que tienen contacto con Batista Viajes y convenios como Furlong Fox en Buenos Aires, Susana Piris en Rosario, Santa Fe, Intertours y Alto Vuelo en Asunción del Paraguay, Viajes Rosario y también BP Journey en Lima, etcétera, American Express en Ciudad de México, etcétera. Además de todo eso, les recomiendo también y les cuento que la mayor parte de nuestras charlas, inclusive en el día de hoy se está subiendo la de la semana pasada que fue sobre el tren transiberiano, ya están en nuestro canal de YouTube, que es el canal de Batista Viajes, que recomiendo suscribirse, porque además al suscribirse cada novedad que nosotros ponemos les va a llegar a su propio mail y se pueden encontrar con todas las opciones de viaje. Además, aquellos que quieren repasar las charlas o analizarlas de un punto de vista más detenido, etcétera, bueno, lo pueden hacer también. Les decía entonces que el sudeste asiático ofrece una variedad muy grande. No hay un solo viaje al sudeste asiático. Hoy vamos a hablar sobre 3 de los 4 destinos que solemos hacer en el sudeste asiático, pero les voy a contar de otros también porque va a haber charlas posteriores el mes que viene que vamos a ahondar en otros destinos y por eso, por ejemplo, Singapur, hoy no voy a hablar de Singapur, pero porque vamos a hacer una charla específica sobre Singapur y Hong Kong el mes que viene, que va a estar muy buena, sobre detalles de estas 2 grandes ciudades del sudeste asiático. Acá tenemos el mapa del sudeste asiático de lo que es la península de Indochina y un primer tema. Muchas veces pensamos que Indochina se refiere a lo que era la colonia francesa, que le llamó de esa manera por la ubicación geográfica, y la colonia francesa era Camboya, Vietnam y Laos, ¿no? Algunos veo que le dicen Cambodia o como está aquí, eso es porque está en inglés el mapa, pero en español, en castellano, es Camboya, como Tailandia o Laos y Vietnam. Camboya, esto que está en azul aquí, Laos, que está en verde, y todo Vietnam, que está en violeta, estos 3 países formaban la colonia francesa de Indochina. Entonces, por eso se les conoce más que nada como la Indochina. No obstante, desde un punto de vista geográfico, pero lo más importante, desde un punto de vista cultural, también Tailandia, Myanmar, que era la antigua Birmania, esto que tenemos acá en lila, más Malasia y Singapur, todos forman parte de la gran península de Indochina, que, como dice el término, Indochina, ¿no? Entre India y China, y las influencias que tuvieron durante siglos estas dos grandes civilizaciones en el sudeste asiático, que ahora voy a comentar a partir de que les muestre las fotos y todo lo que es el viaje. Así que nosotros lo que hoy les voy a presentar es lo siguiente: les voy a mostrar el sur de Vietnam, les voy a contar sobre el norte de Vietnam, voy a hablarles sobre Camboya y también les voy a hablar sobre Tailandia. Para otra charla vamos a dejar lo de Singapur, que lo voy a combinar con Hong Kong para hablar de estas 2 ciudades, las ciudades más vibrantes del sudeste asiático y de Asia en general, una de las. Y en otra charla en particular, lo que es Myanmar,
que es un destino fantástico y que nosotros vamos a presentarle en otra charla separada. Vamos a comenzar con lo que es Saigón. Saigón es una ciudad que es una de las ciudades más importantes del sudeste asiático. Fue la capital durante muchos años de lo que se conocía como Vietnam del Sur. Desde 1954, cuando se crea la división de los dos Vietnam, previo a eso no estaban divididos en dos, en esta época, en épocas milenarias sí estaban divididos en dos, y esta ciudad, Saigón, a partir de 1974-1973, con la caída de Saigón por parte de las fuerzas del Vietnam del Norte, se denomina como el líder de Vietnam del Norte, que es la ciudad Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, el líder del Partido Comunista Vietnamita. Quiero aclararles además, y esto va a estar, es algo que a mí lo vengo estudiando de hace prácticamente 28, 27 años, cuando era estudiante, y que es, en el mes de julio voy a dar la historia del conflicto de Vietnam. O sea que ahí voy a hablar sobre la historia del conflicto de Vietnam, desde la época de la independencia de Francia hasta lo que fue el conflicto más conocido contra los norteamericanos y otros países en los 60 y comienzo de los 70. Quiere decir que la antigua ciudad de Saigón hoy en día se llama ciudad Ho Chi Minh. Durante la época de la colonia francesa, siempre fue la ciudad más productiva, la ciudad más poblada de Vietnam. No obstante, nunca fue la capital del total Vietnam. Si eso siempre estuvo en Hanoi, tanto en la época de los franceses, como en épocas ancestrales o como en la actualidad, que la capital de Vietnam es Hanoi. Pero acá tenemos la influencia, miren lo que estamos mostrando, es una imagen de la Catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora, que está en pleno centro de la ciudad de Saigón. Y hablando del pleno centro, aquí está la ópera de Saigón. Las primeras construcciones que les voy a mostrar vienen de la mano de lo que fue la época de la colonia francesa. E incluso muchos de los que estarán mirando esta charla han ido con nosotros, y frente a la ópera se encuentra, del lado derecho de la foto donde estamos sacando, está el Hotel Caravelle, que es el hotel que solemos ir, que también fue muy famoso en la época de la guerra de Vietnam, porque ahí es donde se alojaban los periodistas que al otro día salía en el Washington Post, en el New York Times, en el New York Times, en el Figaro, etcétera, etcétera, salía todo el relato de la guerra de Vietnam. Muy importante, jugaron un rol extremadamente importante en el conflicto de Vietnam. Hacia la izquierda, uno de los cafés y restaurantes más antiguos que tiene Vietnam. O sea que es un lugar, es el punto cero de la ciudad, y nosotros siempre estamos alojados enfrente al punto cero de la ciudad de Saigón, que es una excelente ubicación. Acá tenemos otro de los edificios también construidos en la época de los franceses, que es el Correo. El Correo, donde ahí tenemos el famoso el retrato de Ho Chi Minh. Para el que no lo conoce, no es acá a la derecha, que Julito, no. Es el retrato de Ho Chi Minh que está ahí acá atrás, el que estoy señalando. Bueno, tengo muchos amigos que han viajado con nosotros y ahí estaban, Bubi y Julio, un abrazo para ellos que sé que están siguiendo la charla. En el caso de, acá tenemos la Catedral de Notre Dame en la plaza principal, empiecen a ver además el modernismo que hoy en día ofrece esta ciudad, con un comercio muy fuerte, con centros comerciales, etc. Hay ya la mezcla entre todo lo que es, digamos, la ropa y las carteras, etcétera, que son truchas. Para los que no son uruguayos argentinos, trucho le decimos a lo que no es original. Pero también están los shoppings y todos los centros comerciales con todas las tiendas con lo último de lo último, ¿no? Acá una imagen de la bóveda principal, de la nave principal de la Catedral de Notre Dame, y acá el ayuntamiento con una estatua de Ho Chi Minh, que para ellos es el padre de la patria, como saben, creador del Viet Minh. Viet Minh, que era el Partido Nacionalista Vietnamita, que luego
políticamente se define como comunista. Pero los norteamericanos le decían Vietcong, una manera para, digamos, resumir que eran vietnamitas comunistas, para diferenciar el norte del sur. Este es el antiguo palacio presidencial, donde acá hubo imágenes y episodios muy fuertes que se producen cuando termina cayendo Saigón por parte, cuando de ahí salen los helicópteros que se llevan tanto en la Embajada de Estados Unidos como en este palacio presidencial a muchos de los funcionarios que formaban parte del gobierno de Vietnam del Sur. Habían perdido la guerra y entonces entran los tanques y todo y destruyen. Van a ver esta foto. Es la caída de Saigón, es el 30 de enero de 1975, cuando caen en estos tanques que están entrando aquí, rompen los portones y entran al lugar. Uno de los lugares donde vamos a ir a ver y donde nosotros hacemos mucho hincapié es todo lo que es el conflicto de la guerra de Vietnam, sobre todo en Saigón, en otros lugares para nada. Pero aquí les vamos a dar durante un día, entre visitar los túneles Cuchí y también entre estos museos que son impactantes y que además muestran todo lo que es la cantidad no solamente ¿cómo es que se llama?, de ejércitos que participaron, la cantidad de bombas que cayeron. Ustedes saben que en el conflicto de Vietnam hubo muchos más bombardeos y mucho más bombas que cayeron que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es realmente impactante. Pero de esto sobre todo voy a comentar cuando al detalle desarrolle la historia del conflicto de Vietnam, que va a ser el mes que viene, como les contaba, la historia del conflicto de Vietnam. Acá, bueno, muchos de los armamentos que se utilizaron, de los tanques, etcétera, durante el mismo. Los famosos helicópteros que llevaban mucha gente, estos helicópteros de doble hélice que permitían llevar muchos soldados, y el helicóptero jugó un rol muy importante, a diferencia de otras guerras anteriores, pasó a ser digamos, un arma fundamental y un medio de transporte el más utilizado en el conflicto de Vietnam. Pero nos olvidamos un poquito del conflicto y observen esto. Esto es fascinante. Vietnam cuenta con casi 90, un poquito más de 90 ya a esta altura, de millones de habitantes, de los cuales más de la mitad posee una motocicleta y algunos poseen dos. Por lo tanto, se calcula más de 60 millones de motocicletas en Vietnam. Es impactante la cantidad de motos. Miren lo que es de cascos y lo que es el lugar. Acá, bueno, van de a 3, de a 4, de a 2 en las motonetas. Las motocicletas realmente es impresionante. Acá estamos en uno de los mercados. La fruta en el sudeste asiático realmente es fascinante. Y acá estamos mostrando algunas frutas. Y se las voy a contar, miren. Acá a la izquierda de esto que estoy señalando con el cursor es la fruta del dragón. Por dentro es blanca con puntitas negras. A mí no me gusta mucho, pero se come, ¿no? Esto que está acá es lo que se llama el lichi, que a veces viene acá, esto que está acá a la derecha es el lichi, y esto es parecido al lichi pero con pelitos, y es el rambután, Esto que está acá es como una uva grande para aquellos que no lo conocen. Esto que está acá se llama mangostán. Es como una fruta que se abre y tiene gajos como si fuera una naranja. Eso incluso le llaman la madre de todas las frutas. Acá tenemos otras frutas también, mangos, kiwis, etc. Este no es el durian, este es el de un árbol que se llama el árbol del pan. Y este es quizás el fruto más fuerte, más característico, que es el durian, que es un fruto que está prohibido en muchos lugares porque tiene un aroma muy fuerte, y entonces la gente no lo consume tanto en ese sentido. Acá tenemos una foto mejor del durian y de otras frutas. Acá la fruta del dragón que les decía, acá también, mango, papaya, etc. Dentro de lo que es Saigón también tenemos los mercados de las cosas, no son de segunda mano, son nuevas, pero sí son copias. Miren la cantidad de sombreros, la cantidad de carteras, etcétera, que se encuentran en ese lugar.
Dentro de lo que es la visita de Saigón, a pocos kilómetros de Saigón, nos vamos metiendo en esta zona tropical donde hay bastante, donde es, la vegetación es impresionante, y vamos a vivir una experiencia única, que es conocer de primera mano lo que ocurrió durante el conflicto de Vietnam en una zona fronteriza con el río Mekong, o sea, fronteriza con Camboya, que muy bien lo describen algunas películas que son muy famosas, como bueno, Pelotón y otras que son de directores que, ya les digo, eso lo voy a desarrollar sobre todo cuando les comente sobre la historia del conflicto de Vietnam. Sin embargo, acá pueden ver, vamos nosotros a ir a ver a los túneles Cuchí, cómo el ser humano se tiene que adaptar a circunstancias que la vida lo lleva a hacer, o sea, salvando las enormes distancias, pero cómo nos tenemos que estar adaptando ahora con la pandemia mundial, que usar tapabocas, que alcohol en gel, que no salir, que la cuarentena, que esto, que lo otro. Bueno, imagínense que todo el terreno donde la gente vivía en ese momento estaba incendiado o quemado por las bombas racimo y por el napalm. Eso así, el efecto naranja, todas cosas químicas que destrozan la vegetación, y se armaron túneles donde se construyeron 300 kilómetros de túneles por los soldados del Vietcong para, desde el río Mekong recibían ayuda e incluso llegaron a estar por 50 o 60 metros debajo de una base militar norteamericana. Ellos estaban debajo y ahí vivían, como en las fotos que están aquí. Acá es como una especie de hospital, almacenamiento, cocina, lugares para, digamos, para salir y defenderse, dormitorios, etc. Incluso tenían agua subterránea para poder nutrirse. Algunos salían directamente hacia algún lado, hacia algún lago o hacia algún río. Y qué interesante, y acá lo ven, cómo hacían para que el humo no los delatara. O sea, para cocinar tenían que prender fuego. Si prendían fuego, salía humo. Si sale humo y el humo se va hacia arriba con el aire, los delata y podían ser asesinados porque los norteamericanos empezaron a darse cuenta de cómo funcionaba. Entonces ellos fueron creando trampas, como las que vemos aquí, como vamos a mostrarles ahora más adelante en otras fotos, pero con la hoja del arroz, de la planta del arroz, se humedece, se pega en el techo de los túneles, y eso, además de absorber una gran parte de ese humo que se generaba cuando uno cocinaba, comenzaba a salir por unos ductos que ellos lo tenían a 50, 60, 70 metros, para engañar al enemigo. O sea, como si tuvieras la cocina en un lado y el humo salía como a 50, 60 metros de donde tú estabas cocinando. Y no salía mucho porque salía a través porque estaban las hojas del arroz que se hacía para eso. Nosotros fuimos, hemos pasado, hemos conocido, es muy interesante ver todos los detalles. Acá estamos viendo todo lo que es los túneles Cuchí. Esto queda a pocos kilómetros de la frontera con Camboya. Esto lo describe muy bien en el caso de la película Los Sonidos del Silencio, que ganara Oscar de la Academia en Camboya en la década del 70, en la década del 70 donde ocurrieron los hechos. Y esto, que ya estaba despejado por nosotros, por algunos de nosotros, es la entrada a un túnel. Es la entrada a un túnel que ahí está, metiéndose el vietnamita, y este no es el vietnamita promedio, porque este estaba bien comido, digamos, por decirlo de alguna manera. No quieren decir que estén mal comidos los otros, sino que el tipo de alimentación que tienen. Entonces son generalmente de complexión son bastante flacos, son pequeños. Entonces los túneles, claro, los norteamericanos no entraban en esos túneles, ¿no? También ellos lo hacían de esa manera a propósito. Y esto que estamos viendo acá es un termitero que se secaba y se limaba todo el suelo, más o menos 1 centímetro, porque por ahí tenía que entrar el oxígeno. Y las plantas del arroz que servían para evadir y absorber el tema del humo de la cocina, al mismo tiempo ayudaban a oxigenar esos túneles, porque podían, imagínense, una persona con claustrofobia no puede entrar ahí ni loco, sin embargo, tenían que adaptarse dadas las circunstancias.
Acá estoy contando, se ve que haciendo una interpretación, digamos, de cómo cuando salían de uno de los lugares especiales, salían como una especie de trinchera y ya con el arma para defenderse o atacar. Acá, miren con el arroz lo que está haciendo, ¿no? Eso es como como un panqueque, pero muy finito, que se cocinaba para la alimentación. Ellos reutilizaban todo, un jeep que se había trancado, utilizaban los neumáticos, utilizaban toda parte de los asientos, etcétera, lo reutilizaban porque necesitaban de todo. Estas son muchas de las bombas, algunas de ellas que quedaron sin explotar del conflicto. Hay incluso lugares donde se ve el cráter de un B-52, o sea, de uno de los aviones más importantes. Y cuando estamos volviendo o cuando estamos yendo, también vamos a parar para observar las famosas plantaciones del caucho. Los franceses llevan el caucho a esta región del sudeste asiático, al igual que los británicos a Malasia. ¿De dónde lo sacan? De Manaos, del Amazonas. Los portugueses tenían el monopolio del caucho, con un Brasil ya independiente. Recordemos, Portugal se había trasladado Pedro I la corona a Brasil, entonces el poder de Brasil era mucho más importante que otros lugares que eran recientemente independientes, y todo esto estoy hablando en la época de la invasión napoleónica, etcétera, ¿no? Entonces, los británicos robaron las plantas del caucho, al igual que hicieron los franceses. Los franceses se lo trajeron para Vietnam y los británicos para Malasia. Y a partir de ahí comenzó el declive de Manaos, que lo lleva recién a recuperarse casi un siglo después con las famosas, digamos, aduana libre, que bueno, que eso hace que Manaos vuelva a recuperarse. Zona franca, no me salía, gracias Juan Andrés, no me salía la palabra. Acá tenemos cómo es lo del caucho, cae como una especie de gota que ya es como una goma, ¿no? Como una goma realmente impresionante. Otro de los paseos tan interesantes que hacemos desde Saigón, además de disfrutar Saigón y todo esto que les mostré antes, es cuando vamos al delta del río Mekong. Este lugar del mundo, yo siempre hago la broma, a aquellos que ya me la escucharon le pido disculpas, pero es que mucha gente ya ha mandado a esta región a muchos conocidos y amigos, y algunos no tan amigos, pero existe. El punto más al sur del antiguo imperio chino era el punto más al sur del antiguo imperio chino. Esa referencia, ¿cómo se dice? La Cochinchina. La Cochinchina es el sur del imperio chino, que llegaba hasta Vietnam, Vietnam del norte y aquí en el sur. En este lugar desemboca el río más importante del sudeste asiático. Es el río Mekong, que es el río más caudaloso del sudeste asiático y el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas. Este río que nace en el Sichuan y los Himalayas y va discurriendo a través de la provincia de Yunnan, en el sur de China, y luego se mete entre Tailandia, hace la triple frontera entre Laos, Tailandia y Myanmar, y luego hace la frontera entre Camboya y Vietnam y finalmente desemboca acá. Esta visita del delta es impactante por la vegetación, por lo caudaloso que es el río, por el tipo de construcción sobre pilotes donde vive la gente, donde trabaja la gente, pero también por sus barcos. Y aquí en este lugar, nosotros en este jardín especial, que incluso hasta tiene cultivos de ananá, de piña y de la fruta del dragón, acá vamos a tener una experiencia muy linda almorzando. Y hay un famoso pescado que se consume en este lugar que nos van a ver cómo nos lo sirven, que es este. Esta parte no se come, pero viene además toda una chica con guantes, donde los desmenuza y hace como una especie de arrolladito primavera con el pescado y vegetales. Luego uno le puede poner alguna salsa y queda muy, pero muy rico. Estos son diferentes barcos que se pasean por el delta, algunos son para parejas, otros para familias, etc. Nosotros también vamos a hacerlo.
a navegar por el delta del río Mekong para tener de cerca la primera vista. Miren qué linda esta foto de Alicia, donde hay ahí una chica con el típico sombrero, que lo vamos a ver en todo Vietnam. Y después de hacer el delta del río Mekong, después de hacer los túneles Cuchí, de conocer el centro, todos los lugares que les mostré, de la antigua colonia francesa, tiempo de shopping, etc., nos vamos hacia el norte de Vietnam. Y en el norte de Vietnam, generalmente nos alojamos en este hotel que es el Metropol, que fue uno de los hoteles que les mostré el otro día, que son parte de los hoteles emblemáticos de Asia, donde hoy en día es de la cadena Sofitel, con una ubicación privilegiada, con una calidad de un servicio brillante. Acá miren la chica con ese collar de perlas, todo lo que es ¿cómo es que se llama? Las orquídeas, que en esta región son impresionantes. Acá el lugar donde desayunamos, el mismo lugar donde Catherine Deneuve se fue filmada en la película Indochine. Acá en este hotel donde se firmó el Tratado de Paz y la independencia de Vietnam en el 54 con los franceses. Estas son las habitaciones del ala histórica, hay una ala moderna, una ala histórica, las dos son muy lindas. Al ser un hotel tan especial, las chicas van a sacarse sus fotos de boda o de cumpleaños a este lugar. Miren lo que es en el lugar donde uno puede tomar el té, la cantidad la diversidad que hay en cuanto al té es fantástico, y también todo lo que es los chocolates, los macarons, los éclairs. Hablamos de Sofitel, hablamos de una cadena francesa. Y miren ahí, estos dos, ahí Alicia y Raúl, entre dos Citroën antiguos de la época colonial francesa, que siempre están ahí, son muy excelentemente conservados para los que les gustan los autos de colección. El templo de la literatura es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Vietnam del Norte, y acá una cosa que les voy a comentar, sobre todo tanto en la historia de Vietnam como en la historia de China, que se viene ya el próximo jueves, en la primera parte de la historia de China. El templo de la literatura es el sello más importante que nos recuerda que Vietnam fue parte del Imperio Chino. Por eso, China, Japón, Corea y Vietnam forman parte de los asiáticos que se consideran los que comen con palitos, para poder diferenciarse a los que comían a eso, ¿no? Ahora todo el mundo come con palitos, acá y en todos lados, pero me refiero en los países que solamente comían con palitos o los países que comían con la mano. Entonces, aquellos que tuvieron influencia de la India y que tuvieron la influencia de la religión hinduista y posteriormente budista, comen con la mano, tienen influencia de la India, y ellos son Myanmar, Tailandia, Camboya y Laos. Quiere decir, de casi todo el sudeste asiático, el único país que tuvo mucho más influencia de China es Vietnam, y formó parte del Imperio Chino. Todo esto, ¿por qué lo conté? Porque el templo de la literatura que estamos viendo es muy importante. Este hombre que está al lado es uno de nuestros guías preferidos en el norte de Vietnam. Se llama Juan con H-U-A-N-G. Es muy simpático, muy simpático. Los vietnamitas adoran el fútbol, entonces entre nosotros, entre argentinos, uruguayos, también, bueno, hablan, ¿no? que Messi, que Suárez, que Cavani, que esto, que lo otro. Es muy interesante hablar con ellos. Reconocen a nuestros países por el tema fútbol, sobre todo. Y entonces este templo de la literatura nos habla de la época y la influencia que tuvieron los chinos, cuando los vietnamitas no tenían su alfabeto actual, sino que utilizaban los ideogramas de los chinos. Tenían la influencia no solamente desde un punto de vista religioso, sobre todo desde el punto de vista filosófico. ¿Por quién? A través de Confucio. A través de Confucio. Entonces, muy importante. Después, este jueves ya les voy a hablar sobre este tema, sobre Confucio y la influencia de su filosofía en el desarrollo de la civilización china. Acá estamos viendo el mausoleo de Ho Chi Minh. Claramente, al típico estilo comunista, como uno puede ver que pasaba en Rusia o en China o en muchos otros lugares, en Cuba, etc. Uno tiene esa plaza con ese mausoleo del líder, en este caso Ho Chi Minh,
que está embalsamado también. No es interesante entrar para ver Ho Chi Minh embalsamado, pero sí muy interesante ver la casita donde él vivió, es una casa modesta, no quiso vivir en el palacio que era de la época colonial francesa, sí lo mantuvieron, este es el antiguo palacio del gobernador francés, está muy bien conservado, nosotros visitamos los jardines, no se puede visitar por dentro, y esta es la casa donde vivió Ho Chi Minh, sobre todo en la época que duró el conflicto, porque Ho Chi Minh no llegó, Ho Chi Minh muere en 1969, por lo tanto, no llegó a ver la victoria contra Vietnam del Sur, por más que se veía venir. Esta pagoda que se encuentra en este recinto es la pagoda de un solo pilar. Esta pagoda de un solo pilar es muy simpática, está ahí sobre un solo pilar y bueno, está en esta región. Lo que nosotros vamos a ver en Hanoi, Hanoi era la capital de la época de la colonia francesa. Una de las peculiaridades es que en este barrio francés nosotros vamos a tomar unos triciclos y nos van a llevar en triciclos por estas callejuelas, por estos lugares que parecen salidos de una película increíble, aventurera, y la cantidad de cosas que pueden llevar en una bicicleta no está escrito. Acá estamos viendo canastas, pero van a ver, incluso también siguen estando a la antigua, que siguen llevando de esa manera, diferente, acarreando cosas, verduras, lo que sea, la gente por la calle. En la calle también, observen esto. Y como ustedes saben, y acá hago un hincapié, la comida vietnamita hoy en día, la gastronomía vietnamita hoy en día está en boga, está en desarrollo en todas partes del mundo. En las mejores avenidas de París, de Londres, de New York, etc., hay comida vietnamita por todos lados. La alta gastronomía vietnamita es espectacular. Pero además, al igual que pasa generalmente en Asia, la diversidad, o sea, una persona cuando se alimenta tiene una diversidad mucho más grande que nosotros, que tenemos de repente un plato o dos cosas. Ellos tienen una variedad increíble en pequeñas porciones, pero mucha más variedad de comida, ¿no? Esto es un puesto callejero para que ustedes vean todo lo que tenía este señor acá, pero es impresionante. La parte gastronómica también es interesante. En nuestros viajes nosotros planificamos un mix entre la comida internacional, comida occidental y también la comida del sudeste asiático. Y hay que destacar lo que ocurre, por ejemplo, con un restaurante en particular que a nosotros nos encanta, que es amigo de Batista Viaje de hace muchos años, que es el restaurante francés La Badiem, que para mí es de lo mejor. No sé si en muchos lugares de Francia he comido tan bien como en este restaurante francés en Hanoi. Miren ahí esta chica que llevaba decenas de flor de loto, que la lleva a los templos budistas para poder vender, porque los fieles llevan la flor de loto para el rezo. Acá estamos, mira, con Eugenio y con algunos, Matilde, estamos paseando en los triciclos por las avenidas principales de Hanoi y por el barrio francés. Único lugar donde uno puede encontrar que venden pan, porque en el resto del sudeste asiático o de Oriente nadie come pan. Hoy en día sí, en los principales hoteles, restaurantes, por supuesto que los internacionales lo hay, pero la gente no lo acostumbra. Comen arroz, ese es el acompañamiento, es el arroz apelmazado. Sin embargo, en Vietnam, en Hanoi sobre todo, se puede encontrar baguettes en las esquinas. Y miren acá una novia preparándose al estilo rojo, ¿por qué? Porque las budistas se visten de rojo y se casan de rojo. Sin embargo, hoy en día está de moda para el booking, para lo que es el libro de fotografías del casamiento, hacerse una sesión, generalmente enfrente al hotel nuestro, enfrente al hotel Metropol, vestidas de rojo o vestidas de blanco, o incluso enfrente a una iglesia, y luego se sacan el blanco y tienen todo rojo, que es para la ceremonia de ellos. Una de las cosas muy interesantes desde un punto de vista cultural que tienen los vietnamitas es el entretenimiento que antiguamente se tenía con las marionetas sobre el agua, ¿no? The water
puppets. Es muy lindo. Hay que decir la verdad. Como es cantado por ellos, los primeros minutos te parece fantástico. Después hay una en particular que tiene una voz estridente que la querés ahogar en la piscina donde está la marioneta. Pero bueno, la realidad es que bromas aparte, es muy interesante lo de las marionetas sobre el agua y cómo es que ellos hacen para hacer todo esto, ¿no? Acá vemos otra de las postales de Vietnam, ¿no? Lo que es los arrozales, la gente trabajando. Miren las cantidades de bonsai que llevaba en esta motocicleta este hombre, impresionante. Y hablando de postales, a la antigua, ¿no? Arando para la tierra, para el plantar arroz con bueyes, ¿no? Estamos yéndonos hacia el este para llegar a lo que es la fantástica Halong Bay. Y acá cada parcela tiene familia tiene su parcela, planta distintos tipos acá por ejemplo estaba plantado el té, pero también hay arroz, hay arrozales, etc. Y estas que son las tumbas, los campesinos quieren ser enterrados en su misma tierra, entonces digamos, como panteones familiares. Halong Bay es por algo hoy elegido por los viajeros del mundo como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Naturales del mundo, no maravillas hechas por el hombre. Halong Bay es realmente fascinante. Ellos son cientos y miles de montañas, de promontorios, de rocas que emergen desde el agua con diferentes formas, antojadizas, porque bueno, el viento y el agua la han desgastado. Eso incluso han encontrado cuevas espectaculares, como algunas de las que nosotros vamos. Y nuestra propuesta incluye un crucero, un alojamiento, un barco privado para Batista Viajes, donde nosotros nos alojamos durante 2 días para navegar por la bahía de Halong Bay, para disfrutar las distintas opciones que nos ofrece la bahía. Miren, acá al fondo ya se ve una de las cuevas, pero esta se ve. La otra se entra por un lugar especial y adentro es como una especie, es más grande que un campo de fútbol, para que tengan una idea. Miren esto que les contaba. El agua es realmente maravillosa, el ambiente también. Hay pueblos que viven flotantes, pueblos flotantes. Miren esa imagen, miren lo que es el paisaje. Por ahí pasa nuestro barco, etcétera, navegamos. El barco, tenemos la pensión completa. A la mañana siguiente nosotros hacemos clases de tai chi. El que quiera, estás en el deck del barco con clases de tai chi, mientras al lado tuyo van pasando las montañas, los promontorios, el sol de la mañana tan lindo, luego el desayuno. Por ejemplo, fue uno de los barcos que una vez nosotros alquilamos. Son sampanes de lujo, con muy lindas habitaciones, etc. Acá tienen imágenes de otros. Estas son las habitaciones por una noche, están muy correctas, con baño privado, con todos los detalles, muy cómodo además. Este es el deck de otro de los barcos, o sea, las fotos, como saben, son de diferentes viajes, ¿no? No todos del mismo viaje. Acá, para que vean que no estamos mintiendo, estamos con clases de tai chi. Hacemos paseos en barcos pequeños, vamos a ver el tema pasamos por debajo de las cuevas, es muy divertido, vamos a los pueblos flotantes que se dedican a que estos pueblos que están viendo acá, son pueblos que tienen barcos camaroneros, pero también a lo que es el cultivo de la perla. Acá también hacen perla de cultivo, por eso cuando bajamos, está por supuesto la paradita a comprar no solamente perlas el que lo desee, sino también todos los productos que se sacan de la perla, sobre todo para las damas que tienen para la piel, un montón de cosas, tienen cremas que son realmente muy buenas. Ahí miren cómo es que la gente vive flotando en determinados lugares. A veces lo llevan para un lado, lo llevan para el otro. Y con eso culminamos la parte de Vietnam, que hacemos el sur y el norte, 2 partes que son completamente distintas entre sí.
Y esto que estamos viendo ahora es un hotel que nosotros vamos generalmente, que es el Hotel de la P, que hoy en día ya se llama Hyatt Park, lo compró la cadena Hyatt. Es un hotel exquisito, es otro de los hoteles que le mostré el otro día en la charla de los hoteles emblemáticos de Asia, con estas famosas características, hamacas que sirven para sentarse, para tomar una copa, para comer algo, muy, muy lindo, la verdad. El spa que tiene también, siempre la decoración entre digamos, es la flor de loto que estoy mostrando, ¿no? Pero realmente a mí la decoración de este hotel en particular me gusta mucho. Miren la imagen de la habitación, con fotos que tienen que ver con el complejo, que es a lo que vamos a Camboya. Ahora voy a contar acerca de eso. Antes de empezar a hablar de los templos, les quiero primero dar un pequeño entorno a lo que es la parte histórica de este lugar. Sudeste Asiático tiene tres complejos, no templos, tres complejos de templos habitacionales de diferentes épocas que hablan del punto de vista cultural del gran desarrollo de civilización que tuvo el sudeste asiático. No solamente la península indochina, todo el sudeste asiático que incluye la parte insular, o sea, Borneo, Sumatra, todo lo que es Indonesia, Malasia, etc. Por lo tanto, los tres lugares más importantes desde el punto de vista cultural para el sudeste asiático son 1, 2 y 3, póngalo en el valor que quieran. A mi gusto, número 1, los templos y el complejo de Angkor Wat, que es esto, en Camboya, donde se encuentra. Ahí se desarrolló una civilización que durante 4 siglos dominó una gran parte del sudeste asiático. Esta civilización, que se llamó la civilización Khmer, dominó desde el mar de China hasta el Océano Índico, o sea, toda la parte del sudeste asiático, prácticamente. El segundo complejo importante que se los voy a contar cuando demos la charla de Myanmar, de lo que era la antigua Birmania, son los templos y el complejo de Bagan, que son también alucinantes. Hablan de una época anterior a la civilización Khmer. Estos templos son de influencia que han venido de la India. Desde la India, digamos, vinieron hacia el sudeste asiático una civilización que se llamó la civilización Champa, que se desarrolla en la región de Madhya Pradesh, en el centro de la India, en lo que hoy conocemos como Khajuraho. ¿Qué es Khajuraho? Bueno, más famoso, y eso se los conté cuando les hablé de la charla de la India, que es lo que conocemos como los templos y las figuras del Kama Sutra. Desde ese lugar, y luego de que se desarrolla el budismo en la India, desde ese lugar entra el hinduismo al sudeste asiático. La India tiene frontera con lo que hoy en día es Myanmar, Birmania, y se establece en Bagan y se va corriendo a distintas partes del continente asiático. Y el otro templo que es espectacular se encuentra en la isla de Java, que es Borobudur. Borobudur en Indonesia, en la isla de Java. Angkor Wat aquí en Camboya y Bagan son, a mi criterio, los tres puntos culturales más importantes de la antigua civilización. Ahora bien, Camboya sufrió uno de los episodios más tristes en la historia del siglo XX, y diría más tristes en la historia de la humanidad. Un genocidio como pocos, sistemático, en ese sentido, al igual que el planificado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, contra judíos, homosexuales, gitanos, etc., pero sobre todo contra judíos. En este caso lo hizo en 1975, el que se llamó Pol Pot, que instaló una política maoísta comunista que engañó en una primera instancia a la gente y que sobre todo los que vivían en su capital, que se llama Phnom Penh, fueron trasladados al campo y fueron asesinados sistemáticamente. Se calcula en un país de 5 millones de habitantes que mataron a 2 millones de habitantes. Casi el 50% de la población fue asesinada
en menos de 4 años, del 75 al 79-80. Eso se conoce también como una guerrilla que se conoció como el Khmer Rouge o los Khmeres rojos. Eso no tiene nada que ver a la dominación de la civilización más importante del centro del sudeste asiático, que fue la civilización Khmer, que se desarrolla muchos siglos antes, que es lo que le estoy empezando a mostrar a partir de ahora. Hecha esta explicación, dentro de lo que es el complejo de Angkor Wat, Wat en el idioma de Camboya, en el idioma del antiguo reino de Siam, que hoy en día es Tailandia, significa templo. Por lo tanto, lo que voy a empezar a mostrarles es algunos templos hasta llegar al principal, que es el que conocemos como Angkor Wat. Pero este a mí es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque estos templos estuvieron durante casi 300 años escondidos, olvidados, y la selva se los fue comiendo. Entonces, hasta que en el siglo XIX un suizo descubrió estos templos espectaculares y lo hizo conocer en la Sociedad de Naciones Geográficas, en la National Geographic, y a partir de ahí comienza una ayuda que posteriormente a lo que ocurriera con Pol Pot en la década del 80, inmediatamente se pone como uno de los, de los lugares protegidos por la UNESCO. 100% todos los templos del complejo de Angkor Wat es patrimonio de la UNESCO. Hay decenas de templos. Nosotros vamos a visitar los principales y nos vamos a alojar durante 3 noches en ese hotel que yo les acabo de mostrar, que es el hotel, en Siem Reap, que es un pueblo que surgió gracias al desarrollo turístico que tuvieron estos lugares. Y este templo, que se llama Ta Prohm, es conocido como el de los árboles, por lo que les contaba antes, escondido en la selva. Entonces, los árboles, las raíces están, porque los árboles estaba tupido de verde, de la selva, y estaba siempre el árbol saliendo a buscar el sol. Miren lo que es esto. Todo esto que ven acá es una de las raíces de los templos. Sinceramente les digo, si hay alguien que me está mirando que aún no fue, este es un lugar que no pueden dejar de ir. Camboya y en especial todos los templos de Siem Reap son alucinantes. Son de las cosas más hermosas que he visto en mi vida en cuanto a templos. Miren lo que es esto parece increíble. Además los cientos de años que tienen estos árboles, que están con raíces grandes, raíces más pequeñas que se van agarrando de todos lugares para mantenerse en firme, y los árboles lo han dejado de esa manera, por más que eso destruyó muchos de los templos, pero porque realmente ahora están, obviamente, ayudados por los ingenieros y los arquitectos que hacen para que esto no se venga abajo, está, como les decía, protegido por la UNESCO. Este quizás es uno de los más importantes porque está esa raíz que fue buscando hacia el sol y bueno, el árbol que salió buscando el sol, como toda planta que necesita. Y este es el segundo templo que vamos a visitar, que es el templo Bayón, más conocido como el de las caras. A ver si se animan a seguir la mirada en donde voy a poner el cursor. Empiecen a dejar unos segundos su vista fija en este lugar. Y de a poco va a ir saliendo una cara. Acá la nariz, acá una boca, y miren acá un ojo y acá otro ojo. Pero si miran a la derecha, van a ver que también acá hay una nariz, acá hay una boca y acá hay otro ojo. Y acá también hay una nariz, se ve bien claramente. Este es el templo de las 1000 caras. Está rodeado de un lago artificial que se hacía precisamente para la defensa. Acá tienen mucho más claro los labios, la nariz, etc. Ya comenzamos a ver étnicamente algo muy distinto a lo que vemos en Vietnam. El vietnamita es más fuerte, más rudo, más influencia de China, más trabajador también, más eficiente también, pero mucho menos simpático, mucho menos apacible. Uno no puede creer un país que sucedió lo que sucedió como Camboya, que hoy en día tenga una alegría de vivir y una sensibilidad que realmente llaman la atención de todos los viajeros. Aquí nosotros estamos viendo
lo que es, digamos, las caras, y vamos a entrar a ver y a subir por estas escaleras del propio templo para poder observar más rincones increíbles dentro de un templo, que bueno, que además también se han filmado muchas películas. Hay una película muy cruda, esa se las voy a recomendar, pero habla muy bien de lo que ocurrió durante el conflicto de Camboya de Pol Pot, que es Primero fue mi padre. Esta película fue producida, o sea, financiada por Angelina Jolie, que ustedes saben, ella la primera vez que filmó otra película que nada que ver, es más fantasiosa, pero que está muy buena porque muestra que es Tomb Raider. Ella se enamoró de Camboya y luego uno de sus hijos que adopta junto con Brad Pitt precisamente es camboyano, un niño que conoció durante la filmación de su película. Posteriormente, con los años, junto con el hijo, financian esta película que se llamó. O sea que de Camboya tengo dos películas, ya comenté antes, los famosos Gritos del Silencio, perdón, no Sonidos del Silencio, la película es Gritos del Silencio, y la segunda es esta que es Primero fue mi padre, cruda, pero muy interesante. Y este templo nosotros lo podemos visitar a lomo de elefantes, primero por afuera, y luego subimos, como les mostré las fotos recientemente. Acá tienen, ahí tienen incluso los bloques que se ven bien de cómo fueron construyendo, ¿no? Y esta es la foto principal que se refleja en un lago que rodea a lo que es el templo de Angkor Wat. Y primero le quiero destacar, miren estas palmeras, palmeras que se dan en pocos lugares, también se dan en el Caribe, se dan en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico. Son palmeras que tienen 18, 20 metros de altura. Son palmeras muy grandes y que las ponen y que están además reflejadas en muchos de los templos budistas que uno ve durante el sudeste asiático, ¿no? Pero estas son naturales, como ustedes verán. Y esas torres imponentes son del templo principal. Pero además del templo, también estaba el gobierno principal durante la época de la civilización Khmer. Esto simboliza la cobra. La cobra es un animal que protege y que la simbología, digamos, por eso siempre Buda está detrás está la cobra y Buda está detrás, ¿no? Como protegiéndola, protegiéndolo. Aunque saben que Buda no, es asexuado, o sea, Buda puede ser interpretado como hombre o como mujer, e incluso el budismo que se practica en esta región del sudeste asiático es diferente al que se practica en China, en Corea, en Japón. El budismo que se practica en China, en Corea, en Japón se llama el budismo del gran vehículo. Hay otros nombres, pero son raros y no se los quiero comentar para no entreverar. El pequeño vehículo es el que vino para el sudeste asiático. En realidad se desarrolla con más fuerza en el sudeste asiático, y pequeño y gran vehículo, ¿por qué se le dice así? El vehículo no es que iba en un auto más chico, un auto más grande. Es la forma de llegar al nirvana, la forma de llegar a el espíritu maestro, de acuerdo a esta gente que cree en la reencarnación, etc. O sea, la forma en que yo practico mi religión para llegar, como los cristianos, los judíos, al paraíso, en el caso de los budistas, todo al nirvana, que es su paraíso, bueno, es la forma de practicar la religión. Acá imágenes desde arriba del complejo hacia abajo, estas fotos de Alicia. Miren lo que es la artesanía que está aquí reflejada en esto, que es realmente impresionante, la cantidad de piezas que uno puede ver en una sola imagen como le estamos mostrando ahora. Esta es una piscina interior que no es como las abluciones, pero sí era muy importante para la higiene, etcétera, de los monjes, de los sacerdotes, etcétera, que se bañaban en este lugar. Estas son las fachadas del templo que rodea, que tienen como una galería, en el cual ven todos estos bajos y sobrerelieves que son impresionantes. Acá otra imagen de como una entrada antes de llegar al complejo. Y de esa manera terminamos con Camboya. Nosotros en Camboya también hacemos otras cosas. Yo le estoy resumiendo lo que podemos ver en un viaje al sudeste asiático, ¿no? Ya hablamos de Vietnam, ya hablamos de Camboya, ahora vamos a ir a la ciudad más importante de esta región, que es la ciudad de Bangkok. Bangkok es la capital del antiguo reino de Siam, que hoy en día
es la capital de Tailandia. Tiene varias características importantes. Una de las primeras que quiero destacar, es el único país del sudeste asiático, al igual que le pasa a Etiopía en África, bueno, el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado ni por los grandes imperios que hubo asiáticos, pero tampoco por ninguno de las potencias coloniales europeas, ni británicos, ni franceses, y anteriormente portugueses y holandeses han podido con Tailandia o han tenido la virtud de poder negociar sin necesidad. Eso hace, y esto es muy importante lo que quiero destacar, que lo que uno puede ver en los grandes templos, por ejemplo, de Bangkok, tengan una importancia mayúscula porque están untouched, están sin tocar por otras civilizaciones. O sea, es su cultura la que vemos en este lugar, su colorido, etc. Lo que uno ve en Bangkok, lo que uno ve en otros lugares de Tailandia, son prácticamente únicos. Salvo en el norte de Tailandia, que uno sí puede ver cosas que se ven básicamente en otras partes del sudeste asiático, y es por eso que hoy no se lo voy a mostrar y lo dejo pendiente para cuando les hable de Myanmar. Y ahí les voy a contar sobre las mujeres cuello de jirafa, sobre las famosas reservas de elefantes y todo lo que hay en el norte de Tailandia, que es una réplica de lo que hay en Myanmar. Entonces, me voy a basar en Bangkok y les voy a contar otras cosas que se pueden hacer en el sudeste asiático. Pero primero, todo lo que podemos hacer en Bangkok. Acá estoy en una foto con un tuk-tuk, que es el triciclo con la motoneta en el Hotel Península de Bangkok, que junto con el Shangri-La son los dos hoteles que más hemos utilizado y que realmente son muy, pero muy buenos. Acá estamos mostrando el lobby, este es uno de los hoteles emblemáticos que también mostré el otro día, la piscina, el lugar del desayuno, los restaurantes que están sobre la propia, a orillas del Chao Phraya, que es el río que divide a Bangkok. Bangkok en la antigüedad se llamaba Thonburi, y el río tiene un montón de paradas y hay embarcaciones que van parando de un lado y del otro. Tanto el Península como el Shangri-La tienen embarcaciones propias. Acá tienen enfrente la que vemos acá en la imagen, es la del Península, desde uno de los bares y terrazas que dan sobre el río. Y acá la tienen precisamente la barca que nosotros tomamos para ir de un lado al otro. Hay un lugar, bueno, acá Bangkok tiene de todo, ¿no? Hay un lugar muy lindo que se llama Asiatic, donde hay tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. Hay otros barrios diferentes que ahora os voy a comentar. Hay restaurantes espectaculares. Algunos, por ejemplo, uno que a mí me encanta, que es el Siroco, que queda en el piso 38 de uno de los edificios más altos de Bangkok, que tiene una vista magnífica y es un restaurante italiano que se come fantástico. El propio hotel nuestro tiene buenísimos, tanto el Península como el Shangri-La. De un lado está el Península, enfrente lo que estamos viendo es el Hotel Shangri-La. Y estas son imágenes de los tres principales templos que tiene, que son el Palacio Imperial, donde se encuentra el famoso Buda de Esmeralda, que fue muy bien retratado en la película Ana y el Rey, esa que trabaja Jodie Foster, que hace Jodie Foster hace como la institutriz que viene a enseñar a los hijos del rey. En realidad es Hollywood, eso en realidad no pasó tal cual. Sí hubo una institutriz, pero que se enamoró del rey y todo eso es mentira. Acá estamos viendo lo que es el colorido, incluso también acá muestran maquetas de estos tres lugares que les contaba. Está la maqueta de los templos de Angkor Wat en Camboya, la maqueta de los templos de Bagan en Myanmar y la maqueta de los templos de Borobudur en la isla de Java en el sudeste asiático. Miren lo que es el colorido, acá el Buda de Esmeralda, que en realidad no es de esmeralda, es de jade, pero ese verde, ¿no?, hace que le llamen de esmeralda. Este es el Buda recostado, que además tiene todo en la palma del pie, todo lo que es el trabajo de la reflexología, el masaje, una de las técnicas más importantes. Recordemos que, y hablando de masajes, los tailandeses y camboyanos son los reyes de los masajes, vamos a tener infinidad de opciones para hacernos masajes, y en particular, tanto en el hotel de Camboya como en los hoteles de Tailandia,
sugiero ir porque el de Shangri-La y el de Península están considerados de los dos mejores spa del sudeste asiático. Y hablar spa del sudeste asiático es hablar de los mejores spa del mundo, con técnicas de masajes internacionales y increíbles, ¿no? Uno no puede venir sin hacerse un masaje en estos lugares. ¿Ven lo que les decía? Acá tienen un Buda refinado, un Buda que no es el gordito que aparece en China, en Corea, en Japón, es el de rasgos más finos, el que tiene la nariz aguileña, etc., ¿no? Incluso asexuado en muchas opciones, ¿no? En muchas versiones, por el hecho, como decía, que puede ser tanto hombre como mujer. Acá estamos entrando a ver el Buda de oro. Esto fue increíble, esto fue encontrado cuando se cayó un Buda que era de otro material, que ahora no recuerdo, y se rompió y adentro encontraron esta estatua que es de oro macizo. Esto que también no tiene valor, esto es oro macizo y es uno de los lugares donde hay mayor devoción dentro de Tailandia y dentro de Bangkok. La flor de loto que se utiliza para el rezo, que es muy importante, todo lo que es, bueno, miren los alrededores, el colorido, los techos, los bailes típicos que uno puede ver en Tailandia de las mujeres, que están retratados muchas de ellas en los templos que nosotros visitamos, el posicionamiento de las manos, cómo lo hacen, realmente con una versatilidad increíble. Y esto que les estoy mostrando, cambiamos bruscamente. Hay un día en particular que a mí me encanta. Ese día nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a visitar Mae Klong y vamos a visitar también lo que es el mercado flotante de Damuen Saduak. Mae Klong es esto, miren el tren por donde pasa, miren el tren por donde pasa, y esto que están viendo a los costados, o sea, miren acá a la izquierda, ven que acá hay una lona negra y acá una lona verde. Y esto es un palo, o sea, la lona se tiene que, cuando anuncian el tren, empieza el silbato del tren, que ellos más o menos ya saben por el horario, se tiene que poner la lona, porque si no el tren arrasaría con todos los toldos, y la mercadería, alguna se pone debajo, porque ya saben que a esa altura el tren no los toca, y otra la tienen que recoger. Todos los días, 3 o 4 veces al día pasa esto. Hay que ir con cierta antelación para observar, como verán, ahí estamos todos los viajeros, el tren ya está pasando, si lo ven ahí a la derecha, por arriba de la mercadería y pasa a una velocidad muy suave, por supuesto, de lo contrario sería un problema, y ahí le estamos sacando al tren, y miren dónde pasa el tren a centímetros donde estamos todos nosotros. Entonces tenés que poner contra un costado porque el tren pasa por el medio. Es increíble. Esto ha salido en todos lados, en Discovery Channel, en National Geographic. Esto se llama Mae Klong. Mae Klong. Y aquí estamos yendo hacia lo que es el mercado flotante de Damuen Saduak. Y vamos en unas lanchas rápidas, muy divertidos, entre canales, viendo una vida completamente distinta, de gente que vive prácticamente sobre el agua. Acá de vuelta miren toda la fruta que ya les comenté, el mangostán, el mango, el durián, el rambután, el lipchi, todo esto que estamos viendo, bananas también, verduras, bananas, porque el mercado flotante es eso, el mercado flotante son gente que intercambia mercaderías, compra y venta de frutas, de verduras, pero de comida en general, y también, y sobre todo con la venida de muchos viajeros, de muchos turistas, todo lo que es ropa, souvenirs, etcétera, es impresionante sobre el agua, entre los lugares, es increíble. Entonces, resumiendo, y después quedo abierto a las preguntas. Esto es un viaje que dentro de poco vamos a tener novedades, porque ya vamos a anunciar, vamos a ir anunciando los grandes viajes de Batista Viajes para el 2021, cuando esperemos que ya estemos, si bien Uruguay está bien ahora, pero que el resto de los países también estén dominando la situación contra el coronavirus. Para el año que viene tenemos pensado hacer el sudeste asiático y le vamos a agregar cosas. En Tailandia se puede hacer el norte, que aclaré que no lo mostré porque vamos a hablarle sobre Myanmar, que tiene mucho que ver con lo que uno ve en el norte de Tailandia. También tenemos la posibilidad de ver Kanchanaburi y todo lo que es el puente sobre el río Kwai, el famoso
lugar donde estuvieron presos los soldados británicos, australianos, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses conquistan esta zona después de haber bombardeado Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Después también está la ciudad de Singapur, que vamos a tener una charla específica para eso, pero también las hermosas playas de Phuket, de Koh Samui, de Krabi, de Phi Phi Island y de Yau Noi, un montón de lugares que tienen playas paradisíacas y que se pueden combinar perfectamente, tanto en nuestro viaje grupal como en viajes individuales. Uno de los lugares donde más viajes familiares individuales arma Batista Viajes para el mundo es precisamente el sudeste asiático. Bueno, porque tenemos un alto conocimiento de lo que es todos los detalles de esta región del mundo, como les acabamos de contar, y también por el hecho de que contamos con operadores de hace muchos años, que es como si estuviéramos nosotros en el lugar, con guías que ya conocen a Batista Viajes de hace muchos años. Bueno, voy a empezar a contestar las preguntas. Si se puede agregar Myanmar, sí, se puede agregar Myanmar. Lo tengo en una charla aparte porque en Myanmar, para hacerlo completo, uno necesita solo Myanmar 10 días. Quizás 8, 9, pero mejor 10 días. Y nosotros hemos charlado ya con mucha gente, digo, podemos hablar con muchos pasajeros que han viajado con nosotros a Myanmar y que eso es lo que le comento. Una pregunta muy importante, me llama la atención, dice una persona, ¿por qué no van a Hoi An y Hue? Bueno, nosotros Hoi An y Hue, que es en el centro de Vietnam, lo hemos puesto en varias oportunidades. Pero realmente, después de haberle pasado el cernidor al sudeste asiático, si bien Hoi An es muy bonito, no tiene gran infraestructura ni grandes cosas interesantes para ver comparado con lo que uno ve en otros lugares. O sea, vuelvo a reiterar, se puede combinar con muchas cosas. Nosotros Vietnam lo conocemos todo, Lapa en el norte, Hue, Hoi An, Da Nang, donde está el paralelo 17, que era que dividía Vietnam del norte y Vietnam del sur. Eso se lo voy a comentar cuando les hable sobre el conflicto de Vietnam dentro el mes que viene. Pero es por eso, obviamente que individualmente se lo preparamos a quien sea, pero si uno va, tampoco ponemos Laos, ¿por qué? Pues si uno lo combinás Vietnam con Camboya y con los lugares de Tailandia que nosotros vamos, a nuestro juicio no es necesario hacer eso. Sapa se puede incluir, sí, Sapa es lo que yo comentaba, se puede incluir, está en el norte, es un lugar montañoso de arrozales, muy bonito, todo se puede incluir, por supuesto. ¿Cuál es la mejor época para viajar? Bueno, yo lo que evitaría es los meses de mayo, junio, julio, agosto, le diría hasta mediados de septiembre, por el hecho que es muy caluroso, y en el caso de julio-agosto por el tema de la lluvia, ¿no? El resto, o sea, desde octubre hasta abril, ningún problema, es la mejor época para ir al sudeste asiático. No obstante, es un lugar tropical, por lo tanto siempre va a haber calor, siempre va a llover, pero en la época de tifones y de lluvia fuerte es completamente distinto. Bueno, ¿alguna más? El sudeste asiático lo estamos armando, vamos a ver cómo queda. Estamos con una idea que dentro de poco vamos a alargar, pero en total, entre vuelos, esto y lo otro, estamos hablando de 18 o 20 días de viaje en nuestro viaje a Indochina, sin extensiones. Señores, les deseo que tengan una buena tarde. El jueves vamos a estar con la primer charla de la historia de China, así que nos vemos el próximo jueves y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener todas las novedades de Batista Viajes. Chau, chau, hasta luego.